Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el punto número 18. Dados dos vectores de reales cuya longitud máxima es de 10, diseña un algoritmo que efectúe la intercalación o mezcla de los vectores. Tenga en cuenta que la operación de mezcla parte de dos vectores ordenados y genera un nuevo vector también ordenado que es la combinación de ambos. Codifique en PCInt. Bien, vamos a hacer esto. Acá tenemos el PCInt. Acá tenemos un ejemplo. Para hacer la mezcla siempre los vectores tienen que estar ordenados, ¿sí? En forma creciente o decreciente. Para nuestro ejemplo vamos a hacer en forma creciente, ¿sí? Sería de 2 a 45, por ejemplo, de 3 a 15, primer y segundo vector. Y la mezcla sería el tercer vector, que corresponde a la mezcla de ambos. Por ejemplo, acá la idea de este algoritmo es, digamos, ir comparando elemento a elemento de cada uno de los vectores y elegir, digamos, una ordenación apropiada. Digamos, por ejemplo, acá tengo el 2, acá tengo el 3. ¿Quién iría primero? El 2. Luego tengo el 5 y el 3, ¿va? El 3. Luego tengo el 4 y el 5. Entonces, voy eligiendo, digamos. El algoritmo tiene que ir eligiendo, digamos, los elementos que van a formar parte de la mezcla en forma ordenada. La mezcla va a quedar, digamos, si estos elementos del primer vector tiene 5 o 6, bueno, en este caso, y este tiene 6 también, entonces la mezcla va a quedar con 12 elementos. Para esto vamos a ponerle aquí ¿cómo se llama? ¿Qué título es? 18, sí, ejercicio número 18. Ejercicio 18. Bien, para esto yo necesito tres vectores, ¿sí? Primero voy a definir un máximo, ¿sí? La máxima dimensión. Máximo como entero. Esta variable max va a ser de 10 elementos. Luego vamos a definir un vector 1, vector 2 y un vector 3 como reales, ¿sí? Como real. Bien, luego van a poner la dimensión. La dimensión de B1 va a ser máximo. De B2, veamos a ver si se puede poner, va a ser máximo. La dimensión de B3 va a ser 2 por max, ¿sí? Porque va a ser el doble de elementos. Si este tiene 3 y este tiene 3, por ejemplo, o en este caso tiene 10 y 10, acá sería 2 por 10. Bueno, así no pueden poner max más max, ¿sí? Dos veces. En este caso, como sabemos que van a ser 10 elementos, podríamos poner tranquilamente 20, ¿sí? Pero bueno, para este ejemplo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es cargar cada uno de los vectores. Necesito un contador de elementos para mi vector 1, que va a ser n1, contador para el vector número 2 y un contador de elementos para el vector número 3. Son los contadores, me indican la cantidad de elementos actuales dentro del vector y como la posición del último elemento que se cargó en dicho vector. Primero vamos a cargar el vector número 1. ¿Sí? Vamos a poner escribir, cargando el B1, vector 1. Vamos a hacer un para i, ¿desde dónde? Para i desde 1 hasta máximo, que son la cantidad de elementos a hacer. Entonces vamos a decir leer directamente, ¿sí? Leer, y vamos a poner al vector 1 en la posición en i, vamos a leer un valor. Y ahí se van a ir cargando los valores para el vector 1. A la vez podemos hacer que a n1 yo le asigno n1 más 1. Que se vaya incrementando, digamos, la cantidad de elementos de ese vector. Bien, acuérdense del contador de elementos del vector b1. Entonces que se vaya incrementando a medida que yo vaya cargando. Ahora, como dice que el vector tiene que estar ordenado, ¿no? Por ejemplo, tiene que estar, el caso ideal sería que yo ingrese así en forma ordenada. Pero ¿qué pasa si viene un usuario y no ingresa en forma ordenada? Ingresa cualquier cosa, digamos. Entonces tendría que ordenarse el vector antes de hacer la mezcla. Para hacer eso, primero vamos a hacer un algoritmo de ordenación. Ordenamos el vector en forma creciente. Ustedes pueden hacerlo en forma decreciente también. Para esto necesito una bandera ordenado.
¿sí? En falso. Si está en falso quiere decir que no está ordenado. Vamos a usar un mientras ordenado sea igual a falso, hacer. O sea, mientras no esté ordenado, vamos a repetirle esta acción. Vamos a decir que a esa bandera ordenado yo le voy a asignar un valor de verdadero. Luego voy a hacer un para j, en este caso vamos a otra variable, j desde 1 hasta ¿dónde? Hasta n1 menos 1, o sea, esta es la cantidad de elementos del vector 1. Le voy a restar 1, hacer. Fin para, y acá lo que se va a hacer una pregunta. Si el elemento, un elemento del vector b1 en la posición j, el primer elemento es mayor al elemento del vector en la posición j más 1, o sea, el siguiente, ¿qué pasa? Si el primer elemento es mayor al segundo, entonces quiere decir que no está ordenado, digamos, está mal, tiene que estar, el más grande tiene que estar atrás y el más chico adelante. Entonces vamos a hacer un intercambio. Para eso uso una variable auxiliar. Yo le voy a asignar que b1 en j, luego a ese b1, la primera posición, le asigno el b1, el elemento del vector en la posición siguiente. Luego a b1 en la posición siguiente, le voy a asignar el auxiliar. Entonces acá hicimos un intercambio nada más de los dos valores, que se intercambian si se cumple dicha condición, para que quede ordenado de forma creciente. Luego ahí termina este fin mientras y ya lo ordenó. Vamos a ver si es verdad. Para eso vamos a recorrer, mostrar el vector b1. Entonces vamos a hacer un para, le pongamos para j, para i desde 1 hasta n1, hacer. Escribir, vamos a mostrar los elementos del vector 1, posición i. Bien, acá vamos a poner un cartelito antes. Los elementos del vector 1 son, dos puntos, y ahí se van a mostrar. Vamos a ejecutar. Cargar el vector 1. Bueno, en este caso me va a pedir 10 elementos, ¿no? Para que no sea tan largo el video, lo vamos a poner que acá cambie. Pone que sean 4 elementos. ¿Sí? Ahí está. Entonces todos los vectores van a ser de dimensión 4. Un elemento, ahí, así cargo este, después el 2, el 3, el 8, ahí está. Fíjense, ingresé el 1, el 6, el 3 y el 8, pero no están ordenados. Entonces, este algoritmo lo que hace, que tenemos aquí, ordena en forma creciente. Fíjense, va desde el 1, 3, 6 y 8. Entonces, como le ordena en forma creciente, como tenemos aquí, 2 a 45. Entonces, todo elemento que ingrese se va a ordenar por este algoritmo. Bien, si quieren que se ordene en forma decreciente, entonces cambian el signo nada más de aquí. Acá dice mayor, van a cambiar a menor. ¿Sí? Si quieren que sea en forma decreciente. Entonces sí funciona. Vamos a hacer prácticamente lo mismo para el vector número 2. Sí, copiamos, agarramos y copiamos todo esto. Esto es para asegurarnos, digamos, que los vectores estén ordenados al momento de hacer la mezcla. Entonces vamos aquí. Había copiado. Bueno, ahora vamos a cargar el vector número 2. Entonces lo único que hago es cambiar, donde dice b1 por b2. Acá voy a usar el contador de elementos del vector 2, n2 sería. El algoritmo, bueno, seguiría siendo el mismo. Solamente que acá van a cambiar, en vez de n1, vamos a usar el de n2. n1, p1, p2. Todos cambian por b2. Esto sería más sencillo si usan la modularidad, digamos, crear una función que haga todo esto. Pero como no estamos trabajando con eso, tenemos que repetir el código. Bien, ahí tenemos los elementos del vector. Bueno, 2 son, y acá vamos a poner n2 y b2. Bien, veamos si funciona.
Vamos a darle a ejecutar. Cargando vector 1. 3, yo te ingreso de un 1, un 8, un 9. Bien, se ordenó del 1 al 9. ¿Sí? Está ordenado 1, 4, 8 y 9. Vector 2. Bueno, voy a ingresar, no sé, cualquier número ingresen. Un 1, un 45. Fíjense, los elementos del vector 2 son 5, 1, 9 y 45. Bien, acá me faltó, creo, cambiar algo. A ver, veamos qué es. Bien, acá lo que nos olvidamos es, digamos, dentro de la estructura donde hacemos la ordenación. Una vez que hago el intercambio, yo digo que a ordenado le signo falso. Sí, eso es lo que me olvidé ahí. Por eso no salió recién. Y aquí también. Sí, el otro algoritmo. Entonces ahí va a funcionar. 4, 1, 1, 1, 6, 1, 8, 1, 2. Bien. Se mostró ordenado el primer vector. Vamos al siguiente. 6, un 1, un 45. Y ya está ordenado. ¿Vieron? Me olvidé solamente esa bandera dentro de la estructura selectiva sí. Bien, una vez que tenemos los vectores ya ordenados, sí vamos a proceder a hacer la mezcla. ¿Cómo hago la mezcla yo? Para eso vamos a usar la siguiente estructura. Voy a declarar, vamos a hacer una mezcla. Vamos a hacer más abajo, así pueden ver el código. Para mezcla lo que tienen que hacer es declarar una variable i. Cerramos esto. La variable i va a ser para este primer vector, la variable j va a ser para este y la variable k va a representar la mezcla de los vectores. Entonces, ven y digo la i, le asigno 1, a j le asigno 1, que indiquen en las posiciones primeras de cada uno, aquí y aquí. Luego acá, k le asigno 0, o sea, la mezcla k va a estar apuntando a una posición 0, una posición que no existe dentro del vector. Lo siguiente que van a hacer es usar un mientras y van a decir, mientras esa i, que representa aquí en la posición del primer vector, del elemento del primer vector, sea menor o igual ¿a quién? A la cantidad de elementos desde el vector, el n1, que me indica la cantidad de elementos que tiene, y a la vez el j, que sería de este vector, menor, la posición en j sea menor o igual a la cantidad de elementos del vector número 2. Si eso se cumple, vamos a hacer algo. Vamos a preguntar si el vector 1, ¿cuál es el índice del vector 1? ¿El i o el j? El i. Entonces acá vamos a poner el vector en la posición en i es menor al elemento del vector 2 en la posición en j. Si eso se cumple, entonces vamos a decir que vieron este k es el índice de la mezcla, está apuntando a una posición 0, entonces tiene que cambiar a una posición 1. Entonces vamos a decir acá lo voy a incrementar en k más 1. Luego al vector 3 en esa posición de k, que recién la incrementamos, le vamos a asignar el elemento del vector 1 en la posición en i. Y sí, ¿quién era menor? ¿Este o este? Este es el menor. Ese elemento menor pasa a formar parte de la mezcla en el tercer vector. Luego lo que vamos a hacer, vamos a incrementar el valor en i. ¿Sí? Por ejemplo, si este forma parte de la mezcla, entonces ya no tengo que preguntar por este elemento, tengo que preguntar por el siguiente elemento. Entonces el valor de i, de ese índice, tiene que incrementarse en 1. Vamos a una parte de un si no. A ver qué pasa de lo contrario. Puede ser que este sea menor o puede ser en el otro caso que el segundo sea el menor. Entonces vamos a preguntar, vamos a poner aquí, acá, vamos que se incremente en 1 primero, para que indique una posición válida dentro de la mezcla. Luego al vector 3, en dicha posición que recién se incrementó, le voy a asignar, ahora que aquí yo le asignaba el vector b1, ¿no? El elemento, ahora voy a asignar el b2. B2 pero en la posición en J.
¿Y quién voy a incrementar aquí? Aquí incrementaba la i. Acá voy a incrementar j. Si por ejemplo, si este forma parte del vector de mezcla, incremento una posición para preguntar por el siguiente. Entonces sería j, le asigno un valor de j, pero más 1. Bien, y ahí tenemos la mezcla de los vectores. Una vez hecho esto, ya estaría la mezcla de los vectores. ¿Cómo hago para mostrar? Bueno, vamos a copiar este para que era para mostrar. Lo copiamos acá abajito y vamos a ver si está. Los elementos del vector de mezcla, o vector B3 o mezcla son. Acá vamos a poner posición. Sí, la posición, acá vamos a poner una coma, vamos a concatenar con la posición. Bueno, acá en B le usamos K. Hasta, ¿cuál es la cantidad de elementos que tiene el vector? El vector 3. ¿Viene 3 o no? Sí, pero fíjense, acá en ningún momento incrementamos el valor de n3. Entonces lo que tendríamos que haber hecho es, al final de este algoritmo, incrementar el valor de 3. Yo le iba asignando n3 más 1, que se incremente en 1 la mezcla. Bien, la cantidad de elementos que tiene la mezcla. Entonces acá vamos a recorrer desde K hasta n3. La posición voy a mostrar K, coma, cierro corchetes, 2 puntos y vamos a mostrar el elemento. Coma, acá sería B3 en la posición en K. Veamos a ver si funcionó esto. Vamos a correr. Cargamos el B1. Ah, bien, B1, 4, 7 y 2 pongan. Se ordenó. Bien. ¿Qué nos falta ahora? El otro vector. El vector número 2. 6, 5, un 1, un 3. Acá se ordenó, ¿o no? Bueno, y los elementos del vector de mezcla son, en la posición 1 está el 1, posición 2 está el 1, está el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, está ordenado entonces forma creciente la mezcla. Y ahí tenemos la mezcla entonces de los vectores, de dos vectores. Acuérdense, tienen que estar ordenados. Sí, tienen que ser de la misma. Sí, tienen que estar ordenados nada más. Esa es la única condición. Y aquí, bueno, yo le había puesto 4 porque si no tenía que ser 10 elementos. Ustedes van a poner 10, ¿no? 10 y ya se soluciona esto. Bien, creo que eso es todo. No se olviden, este es el algoritmo de mezcla. Bien, no es difícil. Y bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Practiquen. Sí, nos estamos viendo.